prisionero. Mi nombre es Fabián Kuzman, del prisionero en Argentina. Son delitos terribles. Hace un tiempo atrás, mientras esperaba un vuelo de conexión en el aeropuerto de Atlanta hacia Orlando, me acerqué a una pareja preguntándole si eran argentinos. Ellos me respondieron que no, que eran colombianos, pero que curiosamente habían estado en Argentina la semana anterior. Me preguntaron que cómo sabía. Le digo, ustedes tienen el libro El negocio de los derechos humanos de Luis Gasulla. En ese momento tuve oportunidad de leer los primeros 3, 4 capítulos. Creo que el último que pude leer eran Hagan sus apuestas, la relación entre el gobierno de Chaco y Sueños Compartidos. Y tuve que hacer una transición hasta hacerme con el libro completo, que lo pude finalizar no hace mucho tiempo. Luis Gasulla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, Luis. Quería preguntarte en principio, un libro de investigación lleva mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que te llevó a escribir este libro, El negocio de los derechos humanos? Sí, efectivamente. Por lo general los libros de investigación en la Argentina son muy pasatistas. No es una investigación muy profunda. Este era mi primer libro de investigación, por lo tanto no tenía una presión de que tuviese que salir en un momento concreto. Así que empecé la investigación en enero del 2011, firmé contrato con la editorial Random House Mondadori en marzo de ese año, cuando estalla el escándalo de Sueños Compartidos y la pelea de los hermanos Joclender, y terminó saliendo a la luz a fines de octubre del 2012. Por lo tanto, casi en 2 años de investigación hubo más de 250 entrevistas, muchísima información judicial. Pude recorrer los distintos obradores en la Argentina de Sueños Compartidos, el programa de construcción de viviendas e inclusión social más importante que se hizo durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Y fundamentalmente la motivación era empezar a erosionar ese discurso que parecía intocable, relacionado con que el kirchnerismo había inventado la política de derechos humanos, que se había instalado de una manera intocable, como te decía, internacional y nacionalmente, y además denunciar y contar qué estaba pasando en un plan de viviendas que era muy bueno en su origen, pero que se fue desvirtuando en su desarrollo y terminó lo que terminó en un gran escándalo. Claro, sin duda. En el momento que vos escribís el libro, estamos hablando del auge del gobierno kirchnerista. ¿Qué problemas te trajo este documento? En principio, un silencio absoluto de muchísimos colegas. Cuando sale el libro, excepto algunas radios chicas, nadie quería saber nada. Hubo una campaña de ocultamiento de la información, de asociar al libro con la dictadura militar o asociar al libro con los servicios de inteligencia, desprestigiarme como autor del libro. Pero a comienzos del 2013 se da un hecho, que es el famoso asadito que hacían integrantes de la Cámpora, el que defendió Juan Cabandier en el ex centro clandestino de detención, en la ESMA, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento me invitaron a un canal de noticias muy importante y el libro se pudo difundir, pero varios referentes del periodismo muy importantes, recuerdo que al entrevistarme decían, no queríamos meternos con Evel Bonafini ni con el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque era una bandera que muchos colegas que hoy están enfrentados con el kirchnerismo siempre reivindicaron, pues era como lo positivo del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. Y la verdad que fue un blef, a mi entender. Claro, si bien hoy en día también es difícil llegar a criticar
el tema de las organizaciones de derechos humanos porque no se presta a un debate muy amplio. En ese momento era más convulsionado. Si bien el origen de Madres de Plaza de Mayo, en este caso específico, fue una génesis noble, ¿cuándo se desvirtúa? ¿Cuándo comienza a corromperse esta organización? Cuando hicieron o confundieron a una organización de derechos humanos con una pyme, con una empresa multirrubro, con una constructora. La Fundación Madres de Plaza de Mayo fue la segunda fundación que más dinero recibió en la historia argentina, detrás de la Fundación Eva Perón. Fue en su momento, tenía más empleados en la construcción y le podía disputar cabeza a cabeza el control de la UOCRA a Gerardo Martínez. Recibieron fondos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Planificación de Julio Devido, y muchas de esas casas no se terminaron. Y fundamentalmente estafaron a los trabajadores, que el plan ideológicamente era muy bueno, porque eran gente que no habían tenido un trabajo en blanco, que no habían tenido un trabajo digno, y que por primera vez eran tomados para construir sus propias viviendas con sus propias manos. Pero después los dejaron en la lona, sin la casa, sin trabajo y con deudas que hasta el día de hoy no se han pagado, porque hubo un plan sistemático de evadir los impuestos y no pagarles las cargas sociales ni los seguros correspondientes, que eso se coordinó entre Eve Bonafini, el ex titular del ANSES, Diego Bocio, y Sergio Yoclanda. Claro, entre muchas de las cosas que planteas en tus libros, además de lo que acabas de expresar, está la inexistencia de licitaciones, lo cual no es muy transparente, ¿verdad? Sí, licitaciones no hubo en absoluto. Durante muchos años lo defendió y dijo que sí se habían realizado, lo dijo Sergio Yoclender. Ahora, en sus estrategias judiciales, los dos hermanos admiten que eso no existió, de hecho no existió, pero le echan la culpa a los funcionarios políticos. Y en parte tiene razón, lo que pasa es que era un sistema que había plata que se le daba al gobierno y que volvía a la política para financiar campañas políticas, para financiar la militancia. Nadie hizo muchas cosas por amor a la camiseta, por amor al país o el amor a la patria. Acá hubo una militancia rentada y que también existió en los organismos de derechos humanos, como el caso de Eve Bonafini, que recibió más plata que nunca, y aunque algunos digan, bueno, ella no se enriqueció, pero tampoco le faltó nada. O sea, desde hace años, varios referentes de los organismos han vivido de eso, de referentes de los organismos, y han vivido muy bien por eso. Claro, sin duda. Otra de las partes destacables de tu libro, y bueno, mencionabas al principio tus recorridas por los obradores, en las cuales conociste a personas de toda clase, si me permitís el término. Algunos fascinerosos o algunos otros que lo hacían por una causa noble. ¿Puede ser cierto esto? Sí, claro. En cada provincia, o fundamentalmente en el norte argentino, hubo pequeños negocios que tienen que ver con el clientelismo. Para que se entienda, es dar algo a cambio de otra cosa, pedirle algo a cambio, utilizar a los pobres, y eso se reprodujo en sueños compartidos. Lo que hace ruido es que se instaure desde un organismo de derechos humanos que viene supuestamente a combatir la desigualdad, a acabar con las injusticias de otros tiempos, y las reprodujeron. No solo pasó en los obradores, también pasó en la Universidad de las Madres, en la que los docentes los negrean, no les pagan un peso, y también pasó en los medios que manejó Eve Bonafini, con listas negras, con censura, con aprietes, con prácticas dignas de los tiempos que ellas denunciaron y que fueron perseguidas, o sea, al fin de la dictadura. Claro, sin duda. Luis, en tu derrotero para la investigación del libro conociste a algunas personas que ya no están. Puede ser como la señora Marcela Díaz. Sí,
Marcela Díaz era una vecina que trabajaba en uno de los obradores de Castañares. Castañares, en este momento, mientras estamos haciendo la nota, hay una toma en un predio lindante a un edificio abandonado desde los años 40, en el primer peronismo, que se lo conoce como Elefante Blanco, que era un proyecto de un hospital inmenso en América Latina y que quedó abandonado, y que después se empezó a sanear en los primeros tiempos del kirchnerismo la basura acumulada, y después quedó la nada, y hoy está igual o peor que en el 2003, y en este momento hay una toma en un terreno lindante de ese edificio. En esa zona vivía esta mujer, Marcela Díaz, que denunció en el libro los vínculos entre los punteros locales. Uno de esos punteros hoy es funcionario del gobierno de la ciudad, del oficialismo actual, lo cual es increíble, inexplicable, y con la policía, con la federal, de la comisaría número 44, que se negreaba a la gente, que tenías que pasar a cobrar el sueldo por la casa del puntero, y también denunciaba la venta de drogas en la zona con la complicidad del puntero local. Esa mujer recibió un disparo certero en su cabeza por un joven de 14 años que ya tenía antecedentes policiales, que nunca la justicia investigó si había sido un sicariato o si había sido una bala perdida, pero lo cierto es que ese joven fue liberado a los pocos días y la justicia nunca más continuó las denuncias previas que había realizado esta mujer, que vivía amenazada y que, o casualidad, murió con un disparo cuando salía a barrer su casilla en Ciudad Oculta. En aquel momento la jueza que estuvo al frente de la investigación era la tía de la Procuradora General de la Nación actual, referente de Justicia Legítima, que es una organización de justicia cercana al oficialismo anterior a Cristina Fernández de Kirchner. Hablo de la tía de Alejandra Gil Carbó. Esa mujer después fue apartada, abandonó la causa, pero la causa quedó en la nada, y ese muchacho sigue libre, y nunca se supo si recibió una orden de matar a Marcela Díaz o si fue una desgraciada casualidad. Una muy desgraciada casualidad. Luis, sé que estás muy ocupado con tus publicaciones, tus programas en los medios de televisión. Quería preguntarte finalmente si tenés alguna opinión con respecto a la renuncia del secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lo Pérfido, por sus expresiones de 30.000 desaparecidos inexistentes, que no eran esa cifra, y tu opinión con respecto a esa cifra. Lo de Lo Pérfido creo que pasa por dos lados. Uno es que le generaba un costo de decir lo políticamente incorrecto desde un cargo público al gobierno actual, que muchos lo dicen en voz baja, muchos coinciden, pero que no se animan a romper ciertos mitos. Y el segundo tema, el costo que también le generaba al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno nacional, de Cambiemos, de Macri, es que Lo Pérfido no tenía detrás de sí una gran gestión cultural para mostrar. Era una persona, como es una persona que se dedica a confrontar en los medios, y en muchas cosas podemos estar de acuerdo, pero que no tenía un sustento programático detrás. O sea, no tenía algo para vender y decir, bueno, aquí estoy, no solo me dedico a poner la cara y hablar y decir las cosas políticamente incorrectas, sino que también trabajo y de una manera acumulada por un proyecto. Me parece que pasa por eso, y tenía muchos enemigos dentro de su propia gestión, y por eso tuvo que se le pidió la renuncia. Claro, los 30.000 desaparecidos, ¿es una figura de símbolo o está afectando a los verdaderos desaparecidos y a gente tal vez inocente que está pagando por esos 20 y pico de mil personas que no fueron desaparecidas? ¿Cuál es tu opinión? Es una discusión que a 40 años ya parece ridícula, pero también hay mucha gente que no está dispuesta a darla porque, como te decía, es políticamente incorrecto. No hay ningún dato concreto que diga, que confirme que existieron 30.000 desaparecidos. Es un eslogan, pero es un eslogan que los organismos
no quieren bajar, y conversando con varias madres en Plaza de Mayo alejadas de Eve Bonafini, te reconocen que el número es un invento, pero que ya está instalado internacionalmente y no se toca. Pero como periodistas tenemos que buscar la verdad, el dato concreto. No podemos decir que hubo una matanza y que murieron más o menos 1000 personas cuando fueron 30, o agrandar las cifras o agrandar los datos. Lamentablemente, un número acordado para generar un impacto más importante y fue efectivo, pero después de 40 años creo que hay que contar las cosas como pasaron, y eso no habla mal de los denunciantes ni de las madres, mucho menos disminuye el nivel de locura y de terror que instaló la dictadura militar. Sin duda. Luis, tengo en mis manos tu publicación, El negocio de los derechos humanos, Luis Gasulla, la foto con Cristina Fernández de Kirchner y la señora Eve de Bonafini. Sospecho, ¿hay algún otro trabajo en camino finalmente para ya no robarte más tiempo? En el 2014 publiqué El negocio de la impunidad, la herencia acá, que hablaba de cómo el kirchnerismo había instalado la sensación de impunidad y cómo habían inventado un relato y un discurso en el que se podía justificar todo, y que la batalla final de Cristina era no tener que deambular por Comodoro Pi. En algunas cosas ese libro sigue vigente, y en otras, bueno, después de 2 años han cambiado. En aquel momento hablaba de algunos intocables por parte del sistema político, y hoy, por suerte, esos intocables algunos están tras las rejas, como el principal contratista de la obra pública de Cristina Fernández de Kirchner, que era Lázaro Báez. Luis, prometo leer tu última creación, y si te parece bien, más adelante vuelvo a comunicarme contigo para discutir esa nueva producción tuya. Te mando un abrazo, saludos a tus oyentes, muchas gracias. Gracias a vos, Luis.